vulnerable, automáticamente te haces más fuerte. Eso es lo primero que piensa un guerrero para ser fuerte. Si les dieran la oportunidad de volver a vivir su vida, ¿la vivirían igual? Me encanta que guarden silencio. Yo no me hacía estas preguntas y por supuesto no tenía las respuestas hasta antes del 6 de agosto del 2005. Ese día cambió mi vida para siempre y por completo. ¿Por qué? Usen su imaginación para irnos en el calendario hasta el 6 de agosto del 2005. Tengo 55 años, o sea que tenía 18 menos. Ese día mi corazón me tenía guardada una sorpresa. Mi corazón de pronto una noche empezó a latir muy fuerte. Llegó a ir a 221 pulsaciones por minuto. Cuando sucede eso, el corazón deja de latir y lo que hace es que está vibrando. A eso se le llama fibrilación auricular. Me estaba ahogando, no podía respirar. Sentía que me iba a morir. Llegué a urgencias del Hospital ABC de Santa Fe y lo que más me asustó no fue ver que mi corazón se me estaba saliendo, sino ver la cara de terror de todos los doctores que me iban a atender en urgencias. Me recibieron, les vi la cara de pánico a todos, llamaron a mi cardiólogo que todavía no llegaba, me metieron en un cubículo, un cuarto bastante grande, me enchufaron con cosas y de pronto, cuando se salieron, ustedes han visto cómo se forma una gotera en el techo, cómo empieza a hacer una burbujita poco a poco y después la gravedad hace caer ese pedacito de agua. Denle un diámetro de 2,5 metros y eso empezó a suceder en el techo. Una burbuja gigante empezó a formarse y lo que cayó no fue agua, fue un halo de luz. Y en ese momento, cuando entró ese halo de luz, me desprendí de mi cuerpo y empecé a levitar y me había acostado en esa camilla. Estaba enchufado como me habían dejado, pero empecé a verme desde arriba. Empecé a ver todo el lugar y todos los aparatos médicos desde arriba. Y de verdad empecé a levitar. Y cuando parte de mi cuerpo tocó ese halo de luz, sentí la paz más extraordinaria y la calma más extraordinaria que he sentido en mi vida. Metía la mano y la sacaba, pero cada vez que la metía, eso me invitaba a seguir ese halo de luz. Entró todo mi cuerpo por ese halo de luz, empecé a levitar y me empezó a llevar ese halo de luz, atravesé el techo y llegué a algo que yo le llamo la frontera, porque antes de entrar a ese famoso túnel del que todos hablan, yo pasé por una frontera que estaba completamente oscura, pero se podían ver billones de lucecitas conectadas una con otra. Así como las series de Navidad, imagínense billones, lucecitas conectadas unas a otras. En ese momento mi conciencia me hizo entender que eso eran todos los seres vivos que habitan en este planeta. Y cuando digo seres vivos, me refiero a personas, animales, plantas. Todos los seres vivos estaban conectados. Entré a ese túnel y a lo lejos, como a 20 kilómetros, había una luz que me empezaba a cegar. Yo empecé a dejarme ir porque de verdad la paz que estaba sintiendo y la armonía y la tranquilidad nunca la había sentido. Y cuando esa luz empezó a cegarme, cerré los ojos para que dejara de cegarme. Y me siguió cegando. Puse mis manos enfrente de mis ojos y en ese momento me siguió cegando y cuando me di cuenta yo no tenía manos, pero tampoco tenía brazos, ni tenía piernas, ni tenía troncos y no tenía cuerpo. Sin embargo, yo seguía siendo yo. ¿Cómo era posible? Y en ese momento volví a entender, sin explicármelo, que la muerte no existe, que tu conciencia sigue existiendo tal y como tú eres. No sé si al llegar a esa luz se te borra, no les puedo hablar de eso. Lo que sí les puedo hablar es que yo sabía quién era yo. Seguía siendo consciente, no tenía cuerpo, pero mi conciencia seguía existiendo. Y si se vale redundar, mi conciencia se hizo consciente de que era papá y de que había una niña de 3 años que si yo seguía ese camino y llegaba a esa luz, se iba a quedar sola y la iba a dejar huérfana de padre. Esa armonía y esa paz que estaba viviendo cambió por completo a una angustia y lo que quise es regresarme. Regresé por el mismo lugar donde entré, acabó ese túnel por el que estaba yo pasando, volví a pasar por la frontera, volví a mirar todas las luces que estaban conectadas unas a otras, billones, millardos de luces, y volví a entender que eran cada uno de los seres vivos que habitan en este planeta y que están conectados todos entre todos. Llegué a
burbuja, bajé por el techo y me volví a ver como me había quedado, acostado en esa camilla, conectado, y era tal el terror que yo sentí que me impulsaba y como si me estuviera echando un clavado, volví a entrar en mi cuerpo, y en el momento que volví a entrar en mi cuerpo, sentí un choque eléctrico, abrí los ojos, tomé una bocanada de aire, y delante de mí empezaron a aparecer personas. Dije, puta madre, estoy seguro que violé una ley universal y ahorita vienen por mí para llevarme bola. 7 personas aparecieron junto a mí. No me acuerdo quiénes estaban del lado izquierdo ni quiénes estaban del lado derecho. Me concentré en la persona que estaba en el centro. Estas personas que empezaron a aparecer no eran sólidas. Sin embargo, tampoco podías ver a través de ellas. Emanaban una luz color azul índigo así de alta. Y la persona que estaba enfrente de mí, un hombre al que siempre lo he bautizado como el señor de los ojos azules, un hombre de este tamaño, muy bajito, calvo, como de unos 80 años, con el pelo corto, pegadito, y los ojos azules más profundos y más llenos de armonía que haya yo visto en toda mi vida. Esa paz que yo sentí cuando me fui por el túnel, la empecé a sentir con su mirada. De repente lo empecé a escuchar. En mi mente no hablaba, sin embargo lo podía oír, y me dijo: tranquilo, no vinimos por ti, estamos aquí para cuidar que no te pase nada. Y conforme iba comunicándose conmigo, iba avanzando hacia mí. Lo último que le escuché decir en mi mente fue: a tu experiencia, como Héctor Suárez Gómez todavía le faltan muchos años. Puso su mano en mi frente y de repente empecé a sentir un dolor espantoso en la